Bien, estimados amigos, estimados socios y amigos de la Cámara de Comercio Brasil-España y de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, sed todos muy bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar que organizamos conjuntamente ambas cámaras, en este caso para tocar un tema que es de enorme interés para todas las personas que asisten hoy a este evento y a todas las personas que forman parte de o que están vinculadas a ambas cámaras. Vamos a hablar hoy de la situación económica en Brasil para conocer cómo está el país y cuáles son las perspectivas de futuro. Voy a compartir con vosotros el programa del evento. Como veis, primero tendremos las bienvenidas, ¿no?, a cargo de máximos representantes de la Cámara de Comercio Brasil-España y de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, su director y su presidente. Por otro lado, Isabel Rata García Junceda, que es consejera jefe de la Oficina Económica y Comercial de España, Perdonad, se fue la presentación. Bueno, hablará ella sobre la situación en Brasil y cuáles son los efectos, ¿no?, que está causando en las empresas españolas. Y a partir de aquí pues daremos inicio al debate, un debate que esperamos que sea muy rico, con todas las personas que están invitadas hoy, como Alejandro Gómez, que es director de Cámara Española, como Josep Boadas, que es director de Acció en Brasil, y con la propia Isabel, que se añade al debate, en este caso para conocer pues cuál es la situación también de las empresas españolas, qué sectores de oportunidad hay en estos momentos considerando el contexto actual y también repasando las últimas novedades del país, como son estas elecciones municipales, programa de reformas, etcétera. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la sesión. Como sabéis, todos los espectadores que imagino ya habréis participado. Sí, dime, por favor, Antonio. No, que antes de iniciar quería un poco saludar a Isabel, a los participantes, a Javier Mirallas como presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, a Josep Boadas y a nuestro director ejecutivo de la Cámara de Comercio, de Alejandro Gómez. Bueno, yo creo que esta es una acción nueva de las dos cámaras en conjunto, con la Cámara Española, y verdaderamente dar las gracias a Isabel por estar aquí con nosotros y a los otros panelistas. Bueno, lo que buscamos en este seminario es verdaderamente no solamente ver la perspectiva actual de Brasil en relación a la pandemia, sino también pues ver cuál es el futuro de Brasil y cuál es el futuro para las empresas españolas. Y nada más te puede decir esto, bueno, pues pasarle la palabra, yo creo que ya Paco, a Isabel, ¿no?, para que a la consejera. No, primero creo que tenemos aquí dos visitas excepcionales, ¿no? Tenemos por un lado al embajador de España en Brasil y tenemos a Javier Mirallas también, presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. ¿Cómo quieres hacerlo, Isabel? No sé si la visita del embajador, que ha sido improvisada, si él tiene tiempo y quiere tomar la palabra antes de Javier. Sí, yo por mi parte, desde luego, le cedo 5 minutos si hace falta de mi presentación. No hay ningún problema para que el embajador pueda saludar, que yo creo que es interesante, ¿no? Es un honor poder contar con él, aunque haya sido así mala hora, ¿no? Muy bien. Pues bueno, si tú que estás ya disponible, Javier, si quieres dirigirte también a los espectadores para dar tu bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Caro embajador, amigos y estimadísimos amigos panelistas, querido Antonio del Corro, Isabel, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias a ti también, y a Josep Boades, a mi muy estimadísimo Josep Boades, que lo quiero muchísimo desde hace muchos años. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A lo largo del tiempo, como bien decía Antonio, el conjunto de nuestras cámaras, yo creo que un día como hoy se ha de felicitar por una razón muy evidente, y es que tenemos un protagonismo compartido todos los que estamos aquí, con el deseo de seguir fortaleciendo los lazos entre España y Brasil.
y los tenemos que fortalecer porque la coyuntura, la situación tan especial que vivimos de esta guerra bacteriológica en la que se ha arrodillado el mundo entero, necesitan más que nunca, también a ti Carolina, cielo, que no te he dicho nada. Decía que frente a esta circunstancia tan dramática que es el hecho de ver al mundo totalmente arrodillado, tienen que nacer pues nuevas formas o dar continuidad a las buenas formas que siempre existían de protagonizar juntos el hecho de enviar a nuestros socios y amigos de las cámaras, que hoy siguen con mucha atención, y a los que les envío con mi mayor afecto un gran abrazo, pues el cómo evoluciona un país, realmente cómo ponemos todos en valor esta firme voluntad de levantarnos, de empujar y aprovechar las oportunidades, de crear valor y riqueza, porque eso indudablemente capilariza claramente en la creación de empleo y es necesario más que nunca. Yo no recuerdo una situación como esta y he vivido muchas o bastantes crisis hasta en los 63 años que tengo de vida, pero por primera vez nos hemos asomado a un precipicio en el que da vértigo asomarse. Es por ello que la conjunción de la fuerza de todos nosotros, de estas cámaras que luchan, y además luchamos cada día contra toda la dificultad que supone el sin ánimo de lucro, empujar más desde el corazón y desde la colaboración esta tan directa que personas tan generosamente como vosotros pues estáis dando por vuestro tiempo, por vuestro empuje, por ser realmente, si me permite el embajador, embajadores de la marca, embajadores de una diplomacia económico-empresarial y consecuentemente para hacer todo esto posible, pues el hecho de sentir que hay una corriente de afecto y que nos une y que todos ante esta situación de hostilidad estamos juntos. Por tanto, millones de gracias. No voy a hacer ninguna alusión al país o a los países porque yo no creo que haya nadie que esté bien o especialmente bien, y frente a esta, digamos, a esta adversidad, lo único que vale es de verdad la fuerza y la suma de estas voluntades, que yo creo que lo que generan es una gran multiplicación, primero de habilidades, en segundo lugar de talento y de capacidades para derrotar a esta crisis tan dramática. Por tanto, para todos, millones de gracias, un grandísimo abrazo. Yo no podré estar toda la jornada, pero siempre sabéis que contáis con mi humilde posición y colaboración para cuantas cosas se puedan precisar. Muito obrigado e boa tarde. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Pasamos ya entonces al inicio de la sesión. Isabel, si quieres ya cedemos la palabra al embajador, que veo que está conectado ya entre los panelistas. Entonces, cuando él quiera, puede encender su micro y su vídeo y su cámara y saludar también a los participantes. Pues, molt bon dia, bona invitació. Aquí con la Cámara de Comercio también en Cataluña y Brasil. Sí, no se escucha muy ¿Sí? bien. ¿Me oye? No sé si... ¿Me oye? Sí, se escucha un poco entrado. A lo mejor si apaga la cámara se le escucha mejor. ¿Sí? Y ahora se escucha Y bien. ahora se le escucha mejor. Sí. Se escucha bien. Mejor. Bueno, pues entonces como la referencia estética no es particularmente importante, creo que es mejor que me escuchen. Bueno, molt bon dia, molt agraït a la Cambra de Comerç Cataluña-Brasil, a nuestros amigos de la Cámara de Comercio Brasil-España y a mi consejera y amiga Isabel. Yo creo que en esta breve intervención, que no estaba prevista, solo comentarles tres cosas. Tenemos desde el 2003 una asociación estratégica, que Brasil y España, que solo tenemos con 9 países, una asociación estratégica
que ha sido renovada en 2017 y que, bueno, pues lo que permite hacer es aquella frase propia de una orden religiosa: en tiempos de cambio no hacer mudanza. En tiempos de cambio, y este cambio es muy dramático, como decía el señor Miralles, en estos tiempos de cambio navegar en convoy con aquellos que son socios, amigos y aliados. Y entonces, bueno, lo que vamos a debatir, yo creo que es muy importante esta mañana, solo 3 pinceladas. ¿Cómo se pone de relieve esa asociación? Pues miren, yo ayer estaba en el estado meridional de Santa Catarina con el gobernador, viendo cómo hacemos esa cooperación regional y a su vez visitando la empresa Gómez da Costa del Grupo Calvo, que tiene ahí la mayor planta procesadora de pescado de América Latina y de Europa. Esas son las asociaciones público-privadas. Y en un día como hoy, además de tener el placer de estar con ustedes y aprender de ustedes, a las 2 de la tarde me reúno con el ministro de Educación, Milton Ribeiro, para poner de manifiesto que aquí hay 6 millones de brasileños que estudian castellano en la enseñanza media y todas las enormes posibilidades que eso nos plantea en cooperación educativa. Y hoy por la noche recibo aquí en la embajada al ministro de Justicia y Seguridad, André Mendoza, que sustituyó a Sergio Moro, que por cierto es profesor invitado de la Universidad de Salamanca, con todos los agregados de interior, todos los agregados policiales acreditados en Brasilia. Eso es, por un lado, el día a día de lo que estamos haciendo, esta tarea, y por otro también decirles que en una reciente conversación la semana pasada de la ministra de Exteriores, González Laya, con el canciller Araújo, acordaron 2 cosas: unirse más Brasil y España para seguir avanzando y vencer los obstáculos para la conclusión y la entrada en vigor del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y además también que una de las prioridades brasileñas, que es el ingreso en la OCDE, en el Club de los Países Más Desarrollados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora, a finales de octubre, la ministerial se celebrará bajo presidencia española y de aquí a fin de año vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para que Brasil o ingrese o se acerque aún más. Y tienen buenas credenciales para ello. De los 5 países clave que los que trata la OCDE, China, India, Indonesia, Brasil y África del Sur. Brasil, de lejos, es el que más cerca está. Ha firmado 96 instrumentos de la OCDE, ya forma parte, 51 están en proceso y colabora con el Centro de Desarrollo de la OCDE. De manera que eso es el leitmotiv que siempre decimos aquí: parceiros, amigos y aliados. Creo que es más verdad que nunca. Muy agradecido y atento a todo lo que ustedes nos digan. Muchísimas gracias, señor embajador, por estas valiosas palabras que ponen en valor la tarea, ¿no?, también que la diplomacia española está haciendo en Brasil para fortalecer este vínculo entre ambos países. Y sin más, ya cedo la palabra a Isabel Rata García Juncedo, la consejera jefe de la Oficina Comercial y Económica de España en Brasil, para que nos presente esta panorámica, ¿no?, de cómo está la situación en Brasil y en fin, y cómo está también la situación de las relaciones entre Brasil y España en un contexto especialmente difícil. ¿Cuándo quieres, Isabel? Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Como os comentaba antes, desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasil estamos siempre a vuestra disposición para participar en este tipo de seminarios. Y muchas gracias, embajador, por haber podido conectarte, aunque sea este ratito, a esta sesión. No voy a demorarme más y voy a intentar a ver si consigo compartir adecuadamente mi presentación y voy a comenzar a hablar sobre la situación actual del mercado brasileño y qué oportunidades en el corto plazo vemos. Bien, me gusta empezar esta presentación hablando del tamaño, porque aunque parece una cosa muy manida, en realidad el tamaño en este caso importa. Como siempre decimos, Brasil es un país continental, 17 veces España, tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados y 212 millones de habitantes. Como vemos en esta diapositiva, es bastante más grande que la Unión Europea. Y si eso ya dentro de nuestra Unión Europea vemos que a veces genera problemas de coordinación y de gestión, pues en un país que es todavía mucho más grande, este tipo de característica pues, ayuda a explicar y entender algunas veces la realidad con la que convivimos. Mi presentación se va a centrar en 3 áreas fundamentales: la esfera de salud, que es inevitable comentarla,
la esfera política, que también tiene un efecto importante y que está derivado precisamente de este gran tamaño que comentábamos anteriormente, y la esfera económica, en la que veremos qué oportunidades nos brinda actualmente el mercado brasileño. Comentábamos antes también que se había hecho una sesión en mayo. Desde ICEX también hicimos una sesión en mayo sobre la situación en ese momento del mercado brasileño, y me parece muy interesante hacer una pequeña referencia de vez en cuando a esa situación comparada con la actual. Empezamos con la esfera salud y pues en mayo, como vemos aquí, teníamos una situación que ahora mismo vemos que es bien distinta, ¿no? Con 163.000 aproximadamente casos confirmados, 11.000 óbitos. Actualmente, a fecha de ayer, vemos que los casos confirmados en Brasil superan los 5 millones, casi 5,3 millones de casos confirmados y más de 155.000 fallecidos. Esto lleva a que Brasil ocupe el tercer lugar por número de casos y el segundo, desgraciadamente, por número de fallecidos, lo que hace pues que la situación desde el punto de vista sanitario evidentemente ha cambiado. Vemos brevemente esa evolución. Esta es una diapositiva de la situación según los datos oficiales en mayo y vemos cómo estamos actualmente. Y desde el punto de vista de óbitos, pues también la situación va avanzando desgraciadamente y vamos, sin embargo, pues superándola. En aquel momento, en mayo, hablábamos de si íbamos a llegar a ese famoso pico, cómo se iba a producir esa desescalada, si es que se iba a dar, y cuándo comenzaría la recuperación. Pues en realidad en Brasil, como todos ya sabemos, no se ha seguido una evolución de pico y valle, sino que estamos en una meseta que empieza brevemente a desacelerar, pero que sigue estando con unas tasas de contagio y de fallecimiento aún elevadas. Las medidas adoptadas también han sido diferentes, entonces no se ha producido lo que se viene a denominar como desescalada, entendida como se ha producido en España, sino que desde momentos muy iniciales se ha procedido a la apertura gradual y rápida en algunas ocasiones de todos los comercios y la actividad económica, y se ha lanzado muy rápidamente hacia una nueva normalidad. De manera que esta recuperación económica en Brasil, curiosamente, está siendo más rápida. Vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas que el impacto ha sido relativamente menor que en otras economías mundiales, y hablamos claramente de una recuperación en V, que es para nosotros desde luego un dato muy positivo. Desde la perspectiva política, pongo esta diapositiva porque en el momento en el que hicimos este seminario también en mayo, estábamos atendiendo a una situación de cacofonía y desconcierto que generaba mucha tensión. Había un gran conflicto entre todos los niveles de gobierno, incluso dentro del propio gobierno, y nos llevaba a plantearnos tres preguntas. ¿Se conseguiría ese mensaje de unidad tan necesario en una situación como la que estábamos viviendo en mayo? ¿Qué visión de futuro se lanzaría a partir de ahí? ¿Qué mensaje? Y nuevamente, ¿cómo influiría esto en la recuperación? Pues bien, esta situación tan tensa se llegó a una calma a partir de junio, de manera que para nosotros evidentemente fue una decisión muy positiva que se rebajara esa tensión y que se lanzaran todos los niveles de gobierno a dialogar y a negociar para lanzar un mensaje más positivo. Y además al mismo tiempo se entra en un nuevo campo, que son las elecciones tanto municipales, que van a ser ahora en noviembre, como sorprendentemente un poco adelantada, las elecciones presidenciales de 2022. Así que el mensaje hacia el futuro sigue teniendo incertidumbre, pero desde luego para nosotros es mucho más tranquilo, mucho más positivo y favorece volver a retomar el mercado brasileño como un punto imprescindible desde el punto de vista estratégico. Y volvemos a hablar de las elecciones que pueden para nosotros dar una clara situación de oportunidad, no solo en el corto plazo para las elecciones municipales, sino también de cara a las elecciones en 2022, y que hemos visto que se están traduciendo en la toma de decisiones de proyectos en el corto medio plazo por parte de ministerios como el de infraestructuras o el de desarrollo regional, además del conocido programa de parcerías de investimento, todo esto en el horizonte hasta 2022.
Así que entramos en la esfera económica y el panorama macro en 2020 que hablábamos eran las perspectivas que había a principio de año para la economía brasileña, que había registrado un crecimiento del 1,3%, perdón, del 1,1% en 2019 y se preveía un crecimiento, acelerar ese crecimiento en el 2020 y relanzar con más fuerza la economía en los años siguientes para alcanzar el crecimiento potencial y una gradual recuperación del resultado primario que, como todos sabemos, pues es un objetivo prioritario para el gobierno, para el área económica del gobierno de Brasil. Pues la foto de la situación con los datos hasta agosto ha cambiado y las perspectivas de crecimiento para 2020 son un descenso del entorno del 5%. Sin embargo, vemos que las previsiones para la recuperación son fuertes. Ya en 2021 un crecimiento superior al 3% y que se va a mantener en ese entorno en los próximos años. Y además vemos que el saldo primario no solamente no se ha corregido, sino que va a registrar un dato récord de déficit en los próximos, a finalizar este año, consecuencia directamente, como vamos a ver ahora, de las medidas que ha adoptado el gobierno. Esta situación para nosotros la queremos ver como positiva porque vemos aquí, según la OCDE, las tasas de variación intertrimestral del segundo trimestre del PIB, que son las últimas que tenemos a disposición, vemos que, a excepción de China, y no está aquí, pero también Arabia Saudí, el resto de países que maneja la OCDE, los datos que maneja la OCDE, van a registrar caídas, están registrando caídas, han registrado caídas, y vemos que Brasil, pues a pesar del dato de menos 9,1% de caída intertrimestral, pues no es de los que peor está comportándose, como venía diciendo, su situación relativa es mejor en un gran número de aspectos. Efectivamente, el índice de confianza empresarial de la OCDE nos muestra también cómo en Brasil está ya recuperada la situación con respecto a 2019, la confianza se ha recuperado mejor que en otros países de la OCDE o del entorno de análisis de la OCDE. Y vemos, por tanto, cómo el indicador compuesto adelantado de la OCDE para Brasil también indica una recuperación ya, antes incluso que en otros países y que incluso la zona euro en Europa. Así que las previsiones de crecimiento para Brasil para 2020, pues para la OCDE se sitúan en el entorno del 7%. Esperamos que esto se reconduzca y vayan todas gradualmente convergiendo hasta el 5-6%, una caída del 5-6%. Y como vemos, pues es bastante menor que en algunos países, incluso en nuestro propio país, ¿no? Y para 2020, pues ya las perspectivas para la OCDE en particular son de un crecimiento fuerte de en torno al 4% y que refuerza esa idea que decíamos antes de evolución en V, ¿no? De recuperación en V. Otros elementos interesantes a la hora de analizar la situación macro, ¿no? Y el escenario del mercado brasileño, pues es la tasa de juros, la tasa de interés a largo plazo, que cuando analizábamos esta situación en mayo, pues veíamos que estaba previsto que se situara en el entorno del 4,5% y sin embargo vemos que está de momento en el 2% y no se descarta que haya alguna rebaja adicional. De manera que la política monetaria ha sido acomodaticia, se ha ajustado la tasa para facilitar la recuperación y es una medida ortodoxa que ha sido muy bien valorada por los organismos internacionales. Así que vemos aquí un análisis del panorama económico que nos hacíamos en mayo, nos preguntábamos qué va a pasar con el PIB, qué va a pasar con la tasa de inflación, si se va a abrir un proceso deflacionario debido a la demanda, la caída de demanda, qué iba a pasar con los tipos de interés, qué va a pasar con el déficit público, qué va a pasar con el proceso de reforma tan importante y qué va a pasar con el sector exterior. Pues bien, como veníamos diciendo, hablamos de una recuperación en V, un descenso del PIB que se va a quedar en el entorno del 5 o 6% y, como hemos venido diciendo, por debajo esta caída de la de otros países de la propia OCDE. En cuanto a la tasa de inflación, no hay evidencia de un proceso deflacionario, tampoco existe riesgo inflacionario y va a mantenerse
la tasa de inflación dentro de los márgenes del objetivo de política monetaria, lo cual es un dato muy positivo. Los tipos de interés todavía queda un pequeño margen para el descenso, como venía diciendo, y que hemos visto que se ha planteado, de momento se ha parado ante el problema que sea temporal, que se ha producido con los precios de un bien tan importante como es aquí el arroz, pero que no se descarta que se vuelva a reducir esa tasa en las siguientes reuniones del Copom. En cuanto al déficit público, ¿qué margen tiene la política fiscal? Pues de momento las medidas tomadas por el gobierno de Brasil alcanzan los 605.000 millones de reales y que van a empujar el déficit público en su medición nominal en el entorno del 15% del PIB, lo cual es un dato, como decía, récord, que evidentemente va a necesitar un proceso de ajuste en los próximos años que va a reducir de alguna manera ese margen para la política fiscal, pero que desde el punto de vista de actuación del gobierno no podemos más que valorarlo muy positivamente. Se han desarrollado multitud de medidas de carácter ortodoxo que están a la altura de las desarrolladas por muchos de los países de la OCDE y de nuestro entorno en la Unión Europea y que han permitido amortiguar de alguna manera el descenso de actividad derivado de las medidas de aislamiento y distanciamiento social asociadas a la pandemia. En cuanto a las reformas tributarias administrativas, están en marcha y la pregunta que nos planteamos es que ese margen temporal que hay ahí y que se ve afectado pues también con este proceso de campaña electoral de las elecciones tanto municipales como ya el horizonte en campaña del propio presidente Bolsonaro, pero que evidentemente también ha lanzado un mensaje muy positivo a los mercados y que me gustaría señalar esta situación. La tasa de cambio del real ha variado mucho y sin embargo el riesgo, la prima de riesgo se ha mantenido bastante contenida y es por ese compromiso que el mercado internacional asume que el gobierno brasileño tiene con esas reformas tan importantes, la tributaria y la administrativa, y que van a llevar a un equilibrio de las cuentas fiscales, ¿no? de los saldos fiscales, de las cuentas públicas, que va a permitir pues mejorar la competitividad del país. Esa confianza existe y se espera que estas medidas, esas reformas avancen y lo que no tenemos muy claro todavía es ese marco temporal exacto, ¿no? Y en cuanto al sector exterior, pues ha seguido siendo una de las notas positivas durante todo este tiempo y en especial el agronegocio, que ha registrado también cifras récord y que es un sector muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de oportunidades. Para nosotros Brasil es un mercado prioritario y creemos que estamos en un contexto global de incertidumbre que no es un problema único y exclusivo de Brasil y de hecho es Brasil uno de los países donde el impacto ha sido más controlado, como veníamos diciendo. Creemos que la recuperación de la economía mundial debe estar coordinada, debe ser un esfuerzo coordinado y desde nuestra perspectiva, desde la Oficina Económica y Comercial, apostamos por ese apoyo a la internacionalización de las empresas. Tenemos un histórico, sabemos, las empresas españolas saben que el sector exterior es un sector en el que hay que apostar cuando la demanda interna no funciona y sabemos que es la base de la recuperación. De manera que por nuestra parte no podemos más que apoyar a las empresas en ese proceso de internacionalización. Y además nuestra valoración es que los gobiernos están actuando con medidas ortodoxas, están haciendo todo lo posible para amortiguar la crisis y desde luego para el gobierno brasileño no podemos más que decir que han tomado medidas muy acertadas. Así que para nosotros, como decía, Brasil es una economía de oportunidad en despegue que continúa con ese firme propósito de crear las bases para un crecimiento sostenido, abierto y con mejoras de productividad y competitividad y por eso seguimos insistiendo, a pesar de la situación actual, en que en Brasil no se puede no estar. Y brevemente una serie de consejos que nos gusta a nosotros lanzar a esas empresas que están contemplando entrar en Brasil. No se deje llevar por la euforia. Las reuniones en Brasil son de varias iteraciones, ¿no? y hay que tener paciencia. Recomendamos consultar con CESTE a la hora de llevar a cabo operaciones de comercio exterior para analizar el coste del seguro de crédito o la exportación, creemos que es importante. Lanzamos siempre el mensaje de
ir de la mano con su socio brasileño. Se valora muy positivamente en el ámbito de negocios esa confianza, esa relación a largo plazo. De momento hay que contar con el coste Brasil, como decimos, a pesar de que se están marchando las reformas tributaria y administrativa, hay una serie de elementos que hacen que haya que incluir un coste adicional, problemas de logística que están también tratándose con los proyectos del Ministerio de Infraestructuras y del PPI, el coste, por supuesto, del sistema tributario, pero a pesar de todo eso, teniendo en cuenta, no sorprendiéndose, teniendo en cuenta este coste Brasil, este mercado sigue siendo muy atractivo. Para las operaciones de comercio exterior hay que tener en cuenta el ámbito de acción de un distribuidor, hay que dejarlo claro cuando se hable con él. Hay que intentar evitar el portuñol como idioma de negocios, intentar acercarse lo más posible al portugués o directamente a hablar en español. No se muestra de acuerdo con las autocríticas a Brasil. A veces el brasileño es muy crítico con su gobierno y con su situación política. Es mejor no hacerse eco porque pues bueno, Brasil es un país muy grande, con mucho poder, y también al mismo tiempo el brasileño tiene un gran sentimiento nacionalista, de manera que es mejor no hacer eco de estas autocríticas que a veces sí que es cierto que se hacen. Y por último, pues esto, considerar que Brasil no es un país subdesarrollado, de hecho es un país dual en el que hay sectores de altísima tecnología conviviendo pues con sectores a lo mejor mucho más intensivos en mano de obra, pero que al mismo tiempo ponen a Brasil en algunos sectores en situaciones muy elevadas. Por mi parte ya estoy terminando, simplemente decir que en Brasil tenemos 2 oficinas económicas y comerciales, en Sao Paulo y en Brasilia, y que ofrecemos una serie de servicios a las empresas que quieran adentrarse en el mercado brasileño, nuestros datos de contacto, y pues muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran plantearnos. Pues muchísimas gracias, Isabel, por esta valiosísima presentación en panorámica de la situación en Brasil, no solo económica, sino también la situación del sistema de la salud, con los niveles de contagiados y fallecidos, y por supuesto también por esos valiosos consejos que siempre es bueno tener en cuenta a la hora de embarcarse en un país tan complejo como Brasil. Vamos a pasar al debate, que como sabéis, por el programa que compartimos con vosotros, Antonio del Corro, el director de la Cámara Brasil-España, y yo mismo vamos a formular las preguntas. Participan Isabel, que se añade a este debate, y también Alejandro Gómez, que como decía en el inicio es director de la Cámara Española en Sao Paulo, y Josep Boadas, que es director de Acció, de la Oficina de Promoción de Inversión y Comercio de Cataluña en Brasil. Si te parece, Antonio, te cedo la palabra y comienzas tú con algunas preguntas que creo tienes para Isabel. No, gracias, Paco. Isabel, muchísimas gracias. Felicitarte por esta presentación. Saludar también al embajador, que antes no lo he podido saludar, por los cotes, por lo clara que ha sido. Quizá alguna de las preguntas que te iba a hacer ya está respondida en tu presentación, ya que el tema de las reformas que ha llevado el gobierno brasileño, el gobierno del presidente Bolsonaro, están en estos momentos en un parón técnico, podríamos decir, pero eso puede influir en un futuro para las empresas españolas y para las empresas brasileñas, es decir, la reforma fiscal que tanto tiempo se ha hablado, la reforma administrativa, van a llevar un tiempo. Y esa es un poco la primera pregunta que te quiero hacer, aunque luego vendrá otra un poco concatenada con ella. Es decir, creo que las reformas son importantes para las empresas españolas, sobre todo en algunos temas de exportación y de importación, sobre todo el tema fiscal, para poner un poco de orden en materia tributaria entre los estados y la Unión. Y también es importante para las empresas españolas para saber que esa reducción de la administración puede llevar pues, a tener más capacidad financiera el gobierno brasileño. Pero también con eso que te quería hacer una segunda pregunta, también que va un poco ligada, es decir, España ha tenido que recurrir, igual que otros países europeos, a la Unión Europea para conseguir financiación para solventar aquellos problemas que está produciendo esta crisis.
y que se supone que parte de ellos irán a la pequeña, mediana empresa o la empresa española. Pero Brasil no tiene esa capacidad, ya que el Mercosur no es un organismo que otorga financiación, sino que se tiene que valer por ello mismo. Y por eso esa segunda pregunta que te quería hacer es decir, ¿qué va a hacer Brasil? ¿Va solamente a recurrir a su propia fuerza de financiación para las empresas o puede recurrir a otros organismos internacionales para conseguir financiación o otro tipo de recursos que pueda solventar esta crisis y sobre todo que se vierta hacia las empresas españolas? Muchas gracias, Antonio. Pues empiezo por la última, si quieres, en relación a las opciones de financiación que tiene Brasil. Brasil es un país que toma deuda en los mercados. Es verdad que mucha de su deuda, la gran parte de su deuda está en moneda local, de manera que eso también ha ayudado a que esa prima de riesgo no se haya disparado como en otros países, como por ejemplo Argentina, ante la variabilidad de su tipo de cambio, etcétera. Pero sí que es cierto que durante todo este periodo Brasil ha tomado financiación de las IFIs, del Banco Interamericano, de CAF, del Banco Mundial. Estas entidades internacionales han hecho depósitos para Brasil para poder ayudar de alguna manera en la recuperación. Pero Brasil es una economía que por sí sola puede funcionar, de manera que no tiene, aunque su endeudamiento está en niveles altos para lo que en realidad ellos están acostumbrados, su situación no es tan mala como en otros países, de manera que tienen todavía margen para seguir actuando en los mercados financieros internacionales sin problema. O sea, yo no creo que en el corto plazo esa situación sea un problema verdaderamente. Hay otros países que están peor. Y ya digo que además porque claro, Brasil cuenta con un activo muy importante que son esas oportunidades de negocio en el corto plazo, ¿no? Ese programa de parcerías de investimento, esa reforma del saneamiento del mercado de aguas, las infraestructuras también son un activo muy importante. Entonces, es verdad que están apoyándose mucho, y lo cual es positivo, en el sector privado para canalizar esa financiación, pero no es un problema en el muy corto plazo. Por otra parte, en cuanto a las medidas que se han desarrollado y las reformas, a mí me gusta destacar medidas que han sido muy positivas y valoradas muy positivamente por empresas españolas aquí, como son esas medidas de flexibilización de los contratos que han ayudado a amortiguar. Han sido similares a los ERTEs que ha habido en Europa, ¿no? Y que han permitido flexibilizar esa relación laboral en un país como Brasil, que es tan rígido en ese ámbito. Otra medida muy importante que no podemos no mencionar es precisamente esa ayuda emergencial, ¿no? Esa ayuda de emergencia que se puso a disposición de... Vaya, parece que se fue Isabel, se desconectó por algún error técnico. Bueno, ¿Sí? vamos a... Sí, Isabel, vuelves a estar aquí. Sí, cuando quieras. No me habéis oído. Perdóname. Nada. ¿Dónde me quedé? Bueno, 20 segundos, los últimos 20 segundos no hemos escuchado. Bueno, las medidas y reformas, digo que valoramos, porque además las empresas españolas aquí las han valorado muy positivamente, las medidas de flexibilización de los contratos, ¿no? En un país que han adoptado en forma de medida de reformas provisorias, pues han permitido ajustar. Se corta. Las jornadas, los salarios, los evitado despidos en muchos casos. Y luego la ayuda emergencial de los 600 reales tan famosa y que se va a mantener en 300 hasta final de año y que ha ayudado también en poblaciones vulnerables Sí, creo que se está cortando a intermitencias la conexión de Isabel. Estaba en una situación un poco compleja. Isabel, de nuevo se cortó y no pudimos escuchar la última parte
de tu respuesta, no te preocupes. Bueno, perdonad. Quito la cámara a lo mejor, si queréis, a ver si así me oís mejor. Sí. Sí, bueno, simplemente era la última parte de tu respuesta, los últimos 15 segundos, 20 segundos. Nada, simplemente estaba comentando el tema de las 600.000 millones de reales. ¿Me oís? Se corta. Bueno, te oigo, se corta, no te preocupes, bueno. Isabel. De todas maneras, si te parece, nosotros como enviaremos luego un correo también a todos los asistentes, ¿no?, con las presentaciones que se han realizado, pues tal vez es bueno también incluir alguna diapositiva para ilustrar también esa respuesta tuya. Vale. De todas maneras, luego, lógicamente, sigues participando en el debate, así que, sí, que luego pues te volvemos a preguntar y a ver si funciona un poquito mejor la conexión. Bien, pues bueno, seguimos entonces con las preguntas. En este caso, pues también pues quería dar la bienvenida, ¿no?, a las otras dos personas que están participando en este debate, como son Josep Boadas y Alejandro Gómez, y a ellos, que también aprovecho para agradecerles su presencia. Lo que me gustaría es preguntarles tanto a Alejandro Gómez y a Josep Boadas, que ellos que están en contacto con las empresas, cuál es para ellos, cómo están viviendo, ¿no?, las empresas españolas esta situación o este contexto tan complicado que estamos viviendo, ¿no? Si os parece, empezamos por Alejandro y luego seguimos con Josep, pero sobre todo es eso, ¿no?, es saber por las conexiones evidentes que tenéis vosotros en el día a día, qué es lo que se está respirando, ¿no?, entre la empresa española que está presente en Brasil. Alejandro, cuando quieras. Gracias, Francisco. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara Brasil-Cataluña, Brasil-España por la invitación. Francisco, Antonio, muchísimas gracias. Javier. Saludar también al embajador Fernando García Casas, a Isabel, a mi colega Josep. Y bueno, el primer mensaje es que las empresas están siguiendo un poco en lo que acaba de presentar Isabel. Están inmersas en ese contexto macroeconómico que vive el país. Como decía Isabel, el país va a caer un 5,4% del PIB. El segundo trimestre en Brasil fue muy malo, llegó a caer un 9,7% el PIB, pero ya en el tercer trimestre ya se nota una recuperación. Hay una preocupación muy grande con la tasa cambial. Las empresas españolas que consolidan sus cuentas en España y en euros, pues han visto reducido el aporte a la compañía en un 40% menos, que es lo que se ha depreciado el euro con el real, y eso impacta en las cuentas. Estamos como decía Isabel, la dívida pública subiendo a ritmo muy alto. Se prevé que este año la deuda llega al 100% del PIB, que es una barbaridad para una empresa, para un país que todavía le queda mucho por invertir. Eso creo que incluso lo comenté en la otra reunión en mayo. Y la dificultad del país, que sigue siendo bastante cerrado. Estamos en un país donde en el ranking Doing Business está el 124% de posición. Entonces, ese es el contexto en el que las empresas están viviendo esta pandemia y la situación de Brasil. Yo soy optimista, y hablando con las empresas, soy optimista porque lo que decía Isabel, Brasil ha tomado una serie de medidas que ha ayudado a amortiguar ese impacto de la pandemia. Y eso ha ayudado a que las empresas, por ejemplo, puedan seguir manteniendo los empleos. Creemos, por lo que cuentan también las empresas, que cuando acabe ese estímulo al que se refería, el auxilio emergencial que se refería Isabel, podrá haber más emisiones. Estamos hablando que la tasa de desempleo en Brasil está casi en julio era del 13,8%. Es muy alto. Inclusive
se comenta que esa tasa es irreal porque es la tasa de la gente que está buscando activamente el empleo. Pero hay mucha gente que ha dejado de buscar empleo y está en la economía informal. Y entonces las empresas han vivido una situación en primera mitad de año muy complicada, han soportado el impacto, han asegurado las inversiones, pero han visto que la pandemia, bueno, ha tenido impacto, pero igual no tan malo como prevían, y ya en el segundo semestre ha empezado a recuperar. Empresas como de seguros, por ejemplo, casi ya están en el estado pre-pandemia. Lógicamente hay otras como el sector de turismo y las empresas aéreas que son también actuantes en Brasil, pues están aguantando como pueden. Los hoteles también, el sector turístico en general, pero yo creo que ese es un sector que cuando pase esta pandemia va a retomar con fuerza. Para que tengáis una idea, la compañía aérea Gol, la compañía aérea brasileña, ya está casi un 70% de los vuelos internos recuperados desde la época de la pandemia. Eso demuestra que el turismo y la movilidad interna en Brasil sigue aumentando y sigue en un ritmo mucho más alto que lo que podemos esperar, por ejemplo, en Europa. Lógicamente que los vuelos internacionales, eso sí se han sentido perjudicados principalmente por las medidas restrictivas de los gobiernos en las fronteras, y eso, por ejemplo, para un dato concreto, Air Europa retoma su tercer vuelo ahora en diciembre. En noviembre va a retomar 2 vuelos a Salvador ahora en diciembre. Entonces, poco a poco se van abriendo esas conexiones internacionales. Pero el país, como decía Isabel, los datos son malos, pero hay una sensación de que bueno, hay que convivir con el virus. Los datos no son buenos, pero yo veo a la gente en la calle con máscara, eso sí, con gel y con todo tipo de protección, pero a ver, la alarma, que yo creo que la sensación es importante, la sensación que el ciudadano siente en España, que yo acompaño mucho. Hay una sensación del rebrote y de alarma y que es importantísimo, ¿no? Pero aquí no se siente. No sé si es por una falta de información o por un relajamiento justamente de la información, de los medios, de la gente, de las empresas. Pero hay una sensación de final de año mejor de lo que se podía esperar al comienzo de esta crisis. Gracias, Alejandro. Parece que España y Brasil estamos viviendo situaciones opuestas, ¿no? en este sentido, ¿no? En cualquier caso, celebramos que en Brasil las perspectivas parece que sean mejores. Luego volveremos para tener vuestra opinión sobre las perspectivas, pero bueno, Josep, ¿cómo estás viendo tú estos efectos que el COVID está causando en las empresas españolas y catalanas también, claro? Bueno, antes de empezar, quería agradecer a la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña y a la Cámara de Comercio Brasil-España y a sus responsables, Antonio del Corro, Javier Mirallas y Francesc Arbós, por la oportunidad de colaborar de nuevo en las actividades organizadas. También quiero enviar un saludo al embajador de España en Brasilia y un agradecimiento por haber iniciado sus palabras de bienvenida en catalán. Y también un abrazo para mis colegas Alejandro e Isabel, con los cuales pues, periódicamente mantenemos reuniones para ponernos al corriente de las actividades y coordinarnos. A ver, si hace un año hubiéramos dicho, o algún analista hubiera dicho que la economía del Brasil se contraería en 2020 un 5%, probablemente nos habríamos rasgado las vestiduras. Sin embargo, en este momento, tal y como está el panorama global, pues no nos parece tan mala noticia. Y no nos parece tan mala noticia porque la pandemia está afectando a todos los países, en algunos con mayor, en otros con menor virulencia, y ha supuesto, y así lo demuestran todos los informes de entidades multilaterales, una parada en los flujos comerciales y en los flujos de inversión.
En lo que respecta a la situación de empresas catalanas y españolas, yo no estoy viendo en ese momento ningún tipo de huida de Brasil, al contrario. Sí que es un país que todos sabemos que tiene barreras de entrada importantes, con lo cual las empresas que ya han entrado, pues cada una, según sus condiciones y sus posibilidades, se está adaptando al nuevo entorno. En algunas pues reducen las estructuras y en otras pues estudian una posible ampliación. Es cierto que el tipo de cambio perjudica muchísimo a nuestras exportaciones. Es decir, que en pocos meses el real brasileño se ha depreciado un 40% respecto al dólar, pues quita competitividad a nuestro producto. También es cierto que buena parte de lo que exportamos a Brasil, Brasil no lo produce. Con lo cual, o lo compra de nuestras empresas o la compra de otros competidores internacionales. Lo que me lleva a suponer que seguramente en los próximos meses, y ya se empieza a notar, tendremos tensiones inflacionarias. Estamos muy lejos de un cuadro de hiperinflación. O sea, no veo el riesgo de que se repita lo que pasó en Brasil en los 80 o a principios de los 90. Pero ya tenemos algunos indicadores como el IGPM, que se utiliza sobre todo para alquileres de inmuebles, que demuestran que en algunos productos y en algunos servicios el impacto de la depreciación del real ya se hace evidente. También algunos productos alimenticios, como por ejemplo el arroz, que ha sufrido un incremento de precios bastante elevado. Sin embargo, si tuviera que resumir en una frase cómo veo la economía brasileña, y casi como haciendo un poco de titular periodístico, yo diría que Brasil tiene una mala salud de hierro. Porque padecimos una fuerte contracción económica en el año 15 y 16, que prácticamente se redujo en un 7% el PIB del país en esos 2 años. Luego, a partir del 2016, tuvimos una lenta recuperación, un poco por debajo de lo que se esperaba, pero en torno al 1,3%. Este año parecía que finalmente Brasil volvería a crecer por encima del 2%. Sin embargo, nos ha llegado el coronavirus y estamos hablando de una contracción que probablemente será del -5%. Todo indica que el año que viene tendremos un repunte. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel en que lo que los números nos muestran es que Brasil tendrá una crisis en forma de V. Pero también es cierto que Brasil lo tiene muy difícil para crecer a ritmos superiores al 2% anual. O sea, Brasil tiene un deber pendiente que es en materia de productividad. Y Brasil sufre de un déficit de infraestructuras muy elevado. Y conforme datos del Banco Mundial, que tuve oportunidad de compartir con la Cámara Española en Brasil, gracias al evento que Alejandro organizó el martes pasado, se prevé que el déficit público en 2020 llegue al 14,4% y, como ya se ha expuesto, que la deuda pública bruta sea superior al 100%. Con lo cual, el gobierno brasileño tiene poco margen para intervenir en materia de infraestructuras. Hay que abrir ese segmento, como ya se ha hecho y como todo indica que continuará, a la inversión privada. Y aquí es un punto en que nuestras empresas, ya sea participando directamente en licitaciones públicas, ya sea en subcontratas que se obtengan, tienen una oportunidad muy importante en los próximos años. No tengo la más mínima duda. Es cierto que después del Consejo de Ministros del fatídico 22 de abril, en que se presentó el programa Pro Brasil, hubo un cierto ruido en el mercado y una cierta preocupación porque hasta entonces el programa PPI, el programa de parcerías e investimentos, había funcionado muy bien. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado AENA consiguió la licitación de 6 aeropuertos del noroeste brasileño y había el temor de que por temas políticos se frenara el programa PPI. Ahora que estamos en el mes de octubre, ha quedado clarísimo que el programa Pro Brasil en realidad lo que hace es asumir todos los beneficios del programa PPI y añadir otros componentes, tanto en el ámbito normativo como regulatorio. Con lo cual, la perspectiva para los próximos años es que, con independencia de cuestiones políticas y de temas macroeconómicos, la política de concesiones y privatizaciones seguirá adelante, lo cual permitirá la entrada de un flujo importante de capitales, sean locales o extranjeros, y una oportunidad para sus empresas.
Y finalmente, para comentar desde el punto de vista de nuestra oficina, pues 2020 ha sido un año en que las empresas, al menos las catalanas, tengo la sensación de que han vuelto a poner Brasil en el radar. Esto ya nos pasó hace 10 años, con la crisis del 2008-2010, en que hubo una contracción de los mercados más próximos, que son los mercados europeos. También es cierto que la coyuntura en Brasil era totalmente diferente que la actual. En 2010 Brasil creció un 7,5%, en 2020 estamos hablando de una contracción del 5%, pero sí que es cierto que estamos en un momento en que por falta de mercados próximos habituales, las empresas se tienen que plantear repartir los huevos en diferentes cestos. Y quizás en los últimos años, debido a que Europa iba bastante bien, Brasil se había dejado un poco de lado. Ahora que Europa no va tan bien, Brasil vuelve a ser un mercado interesante. Y es interesante porque no tenemos tantos mercados con más de 200 millones de habitantes, con necesidades de inversión, con una curva que a largo plazo siempre es en crecimiento y con el cual además nos unen vínculos humanos, culturales, idiomáticos muy intensos. Sin duda alguna, hacer negocios en Brasil, a pesar de las barreras, es mucho más fácil para un empresario español que otros mercados más distantes. Con lo cual, digamos que estoy totalmente de acuerdo con la presentación de Isabel. El panorama económico actual es complicado, los números son feos, pero las perspectivas de futuro no son tan negativas. Y en ese momento, pues Brasil es un país interesante, al menos para estudiar las oportunidades y ver si se puede crecer en él. Gracias, Josep. Pues mira, precisamente queríamos hablar ahora de oportunidades y de sectores con especial potencial en el mercado brasileño. Nos gustaría saber, ¿no?, cuáles son los sectores de oportunidad. Y luego Antonio creo que tenía también alguna pregunta específica, ¿no?, de dos sectores. Con lo cual, si queréis, si quieres, Alejandro, Antonio, puedes formular tus dos preguntas. Lo digo porque como estamos también, son ya las 5 de la tarde aquí en España, ¿no? Creo que las 12 en Brasil. Si te parece, vamos directos, ¿no?, a esos dos sectores que teníamos especial interés en conocer. Cuando quieras, Antonio. Gracias. Bueno, Alejandro, recientemente nosotros hemos hecho un seminario sobre el marco legal del saneamiento, de la ley de saneamiento en Brasil, y sé que vosotros desde la Cámara Española vais a realizar en unos días este mismo seminario. ¿Cómo ves, qué oportunidades ves para la empresa española en este seminario, con esta nueva ley de saneamiento? ¿Qué oportunidades tiene? Y si verdaderamente con estas elecciones municipales el desarrollo de esta ley se va a parar. Sí, Antonio, muchísimas gracias. Solo para contextualizar tu pregunta, yo creo que es importante decir qué es lo que abarca el saneamiento básico, ¿no? Y son 4 puntos. El abastecimiento de agua potable, el alcantarillado sanitario, el saneamiento urbano y gestión de residuos sólidos y el drenaje y gestión de aguas pluviales y urbanas. Entonces, en Brasil existe una gran deficiencia en los servicios de saneamiento básico. Para que tengáis una idea, el 53,2% de los brasileños apenas solo tenían, esa cantidad, tenían acceso a la recolección y tratamientos de aguas residuales en 2018. Así que el Ministerio de Economía en Brasil estima que para el 2033 se requerirán 700.000 millones de reales de inversión en el sector de saneamiento básico, lo cual ahí está la oportunidad, ¿no? Entonces, la meta que ellos tienen, que Brasil tiene, es hasta el 2033, es de alcanzar un 99% de la población brasileña que tenga acceso a agua potable y el 90% de esa población, tenga acceso a servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales, ¿vale? Entonces, ese acuerdo que está la agencia reguladora, que es la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico, ANA, es la responsable de fiscalizar, de poner las reglas. Sin embargo, Brasil tiene otras 60 agencias reguladoras de saneamiento municipal, intermunicipal, estatal,
que cubren solo el 52% de los municipios están cubiertos por esas agencias. Entonces, la oportunidad puede venir de varios sectores. Entonces, el nuevo marco de saneamiento básico obliga a los estados y municipios a promover la apertura de un proceso de licitación para cualquier contratación de servicios de saneamiento. Eso no significa que la propia empresa pudiera entrar como participante. O sea, ahí es la oportunidad de las empresas privadas y públicas de participar en una licitación. Y prohíbe, uno de los pilares de ese acuerdo es que prohíbe brindar servicios de saneamiento básico sin licitación. O sea, se va a abrir una gran gama de oportunidades en licitaciones en saneamiento básico. Entonces, actualmente cerca del 5% del total de los municipios brasileños son atendidos por empresas privadas, 5%. Algunas de esas empresas, como Acciona y otras que están con nosotros en la Cámara, ya tienen concesiones de municipios. Los países que más se interesaron por este acuerdo es España, Francia, China, Canadá. Como digo, ya han demostrado interés en este mercado de saneamiento básico. Así que, en resumen, el nuevo marco legal brinda un entorno empresarial más acogedor, más fácil, friendly, ¿no? Como se dice en inglés, para la inversión privada. Entonces, permitiendo la viabilidad de grandes inversiones en el sector que antes, ante un escenario de restricciones fiscales, como se comentaba ahora, Josep comentó muy bien, no hay dinero. Y estos acuerdos son muy importantes para el desarrollo económico del país. Y también presiona a las empresas estatales a impulsar iniciativas que busquen una mayor eficiencia de sus instalaciones. Gracias, Alejandro. ¿Paco? Perdonad, estaba activando el micro. Por tu parte, Josep, nosotros en Barcelona tenemos este congreso importante, ¿no? Que es el Smart City Expo World Congress, que convierte a Barcelona pues, un referente también en este sector de las Smart City, ¿no? Ya que estamos hablando de ciudades, ¿no? Y debido a que es un tema que en especial pues vosotros habéis tocado, incluso organizando alguna emisión, ¿no? Específica del sector Smart City, ciudades inteligentes, ¿qué oportunidades crees que puede haber en ese ámbito, aparte del saneamiento? Comentaba también la edición... Sí, bueno, comentaba también Antonio un poco a raíz de lo que comentaba Antonio, ¿no? De la celebración de elecciones municipales, que esto lógicamente pues siempre, una vez los alcaldes se hayan aposentado en sus respectivas prefecturas y estén ya en disposición, ¿no? de realizar prospección, pues se abrirá ahí un área de oportunidad. A ver, este año es año de elecciones municipales. Generalmente son en el mes de octubre, pero debido a la pandemia del coronavirus se han retrasado algunas semanas y el primer turno está previsto que se celebre el domingo 15 de noviembre y el segundo turno el domingo 29 de noviembre. Y el Smart City Expo World Congress, que creo que ahora iba a ser la 10ª edición, si no estoy equivocado, que fue un evento pionero en su momento, que Fira de Barcelona lo creó cuando la cuestión de las Smart Cities todavía era algo más académico, más de visionarios, pero en aquel momento había pocas empresas que estuvieran realmente trabajando en ese asunto. Pues ya es un evento totalmente consolidado. Barcelona también está consolidada como una de las principales Smart Cities a nivel mundial, siempre en los rankings, junto con Singapur, ocupa los primeros lugares. Evidentemente, cuando tenemos años de elecciones municipales, es más difícil llevar comitivas. Ya hemos trabajado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Brasil y Cataluña en eventos. Este año, pues, evidentemente, y más, porque nos coincide entre el primer y el segundo turno de las elecciones, no era muy factible poder llevar alcaldes. De todas maneras, debido a las restricciones del coronavirus, tanto en temas de viajes como otras cuestiones sanitarias, la edición de este año será totalmente virtual. Y justamente estamos colaborando con diferentes instituciones para divulgar los eventos, tanto los eventos propiamente
del Congreso, como los side events, los brokerage y otras actividades, para poder conseguir el máximo de participación por parte del, tanto del sector público como del sector privado brasileño. Es un evento que nos permite posicionarnos en Brasil de una manera muy destacada. Evidentemente, el momento más adecuado para hacer promoción a nivel municipal de nuestras soluciones no es ahora, porque estamos en plena campaña electoral, sino muy probablemente a lo largo del primer semestre del año que viene, cuando los alcaldes o los que se acaben de elegir o los que ya han conseguido un nuevo mandato ocupen de nuevo el cargo. Por nuestra experiencia, este primer semestre de mandato siempre es cuando ellos elaboran los planes estratégicos y ven las actuaciones, y es un buen momento, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para poner en contacto las empresas con el sector público y ayudar a presentar sus soluciones y buscar oportunidades. Muy bien. Muy bien, Josep. Bueno, Isabel, queríamos conocer también, ¿no?, en tu opinión, cuáles pueden ser algunos sectores o algún sector específico, ¿no?, que pueda ayudar, digamos, al desarrollo de ambos países en este contexto tan complejo, ¿no? Es decir, de qué manera esta cooperación Brasil-España puede ayudar a ambos países, ¿no?, también a superar o a mitigar los efectos del COVID. Muchas gracias, Francisco. Espero que me oigáis mejor ahora. Pues sí, para nosotros, desde la Oficina Económica y Comercial de Brasilia y de Sao Paulo, Brasil es un país estratégico, como he comentado antes. Se desarrolla en la Secretaría de Estado de Comercio el Programa de Actuación Sectorial Estratégica, el PASE, y estamos precisamente ahora tratando su revisión. Lo hicimos hace 2 años y entre los sectores que nosotros destacamos, pues algunos de estos ya han salido. Evidentemente no podemos ignorar el PPI, que para nosotros tiene una valoración muy positiva. Es un programa que aglutina más de una centena de proyectos que son prioridad nacional, y eso los coloca en una situación privilegiada a la hora de participar o interesarse por ellos, y el ejemplo que comentábamos antes de AENA pues es muy claro. Y son además sectores o sea, proyectos en sectores que van a ayudar a mejorar ese coste de Brasil, a reducirlo y a mejorar la competitividad de la economía brasileña. Fundamentalmente son de infraestructuras, pero no solamente hay proyectos de infraestructuras, también hay gestión de parques nacionales, guarderías. Hay bastantes operaciones de concesión en diferentes sectores, y nosotros pues lo seguimos muy de cerca. Hace unos días, a principios de este mes, hemos hecho un encuentro empresarial con la secretaria especial del PPI, Marta Seiler, que ha hecho una actualización de este programa. Entonces, ese programa hay que seguirlo muy de cerca, pero no es el único. Hay otras operaciones, como hemos visto, de saneamiento, que ya lo hemos comentado, con el Ministerio de Desenvolvimiento Regional, de Desarrollo Regional, y de hecho vamos a hacer ahora en noviembre otra actividad con empresas españolas para que los secretarios de este ministerio presenten los proyectos. No solamente va a haber de saneamiento, sino que también hay de servicios municipales y de iluminación, por ejemplo, y también construcción de vacías, ¿no?, de presas. Están muy interesados en esa gestión de aguas. También tienen muchísimo interés en el tratamiento de residuos. O sea, yo diría que es un tratamiento de agua, del ciclo integral del agua, en general lo que se está gestando, y además tratamiento de residuos. Es muy importante. Por supuesto, el sector de Smart Cities, completamente de acuerdo con Pep, es un sector que tenemos que tener muy vigilado, y sobre todo en el primer semestre del año que viene, cuando ya las municipalidades comiencen su trabajo tras las elecciones, y que va a haber seguro oportunidades en el corto plazo. Y también quiero destacar algunas ideas en el sector de comercio. Es un sector que lleva más nuestra oficina de Sao Paulo, pero que también no lo queremos dejar ahí abandonado, ¿no? Y creemos que hay oportunidades, como siempre, en sectores que, aunque son algo maduros para España, aquí todavía no terminamos de tener una cuota muy grande, que es el aceite y el vino, ¿no? Y que creemos que existe margen
pero también en IT, ¿no? En sectores de tecnología, que también es importante, y hay margen ahí. Yo invito si queréis, luego podemos compartir la presentación del PASE, donde están reproducidas esas oportunidades sectoriales que estamos actualizando ahora, y la podéis distribuir a las personas que se han apuntado y conectado al webinar. Sí, Isabel, yo tenía una pregunta para ti, o para los tres, Alejandro, Josep. Sí. Siempre, bueno, no hablaré del comercio, que creo que es quizá es un punto específico, porque verdaderamente no es tan grande el comercio entre España y Brasil, y cuál serían un poco, a vuestra opinión, qué se debería hacer para aumentar ese. Pero antes de esto quería hablar en cuanto a inversión. Se ha creado una Secretaría Especial de Desestatización, de privatizar las empresas públicas. ¿Cómo va ese tema, Isabel? Es decir, porque se habla mucho de correos, se habla de Electrobras, pero ¿tú crees que con las elecciones municipales o en un periodo ya próximo a las elecciones presidenciales, que en Brasil 2 años es un corto plazo para este tema, puede pararse ese tema? Pues mira, esa Secretaría de Desestatalización, en realidad su principal objetivo, yo me reuní con ellos cuando empezó el nuevo gobierno, en realidad, a pesar del nombre, su gran objetivo es la venta de inmuebles. La propiedad del gobierno inmobiliaria es muy grande. Entonces ellos tienen mucho interés en sacar eso en el mercado. Además, las grandes operaciones de privatización, Electrobras, Correos que se hacen ahora, esas operaciones, también pensemos, por ejemplo, en España, Correos también es una cosa que está ahí siempre pendiente de ver si se va a privatizar, si no. Son operaciones muy complicadas. Existe la voluntad, sobre todo en este gobierno con el equipo económico que tienen, pero al mismo tiempo, efectivamente, el tema de las elecciones presidenciales en 2022 y ese cambio un poco de apoyos que ha hecho el gobierno Bolsonaro a partir de este mitad de año hacia el central, ha puesto un poco el freno. Yo creo que se llevarán a cabo, pero va a tomar un tiempo porque no son fáciles, no son operaciones sencillas, no se pueden llevar de la noche a la mañana, implican muchas cosas y las tienen en el pipeline, pero va a tomar su tiempo. Y esa oficina sobre todo tira más por la venta de otro tipo de activos, sobre todo inmobiliarios. Aprovecho, si quieres, como comentabas el tema de comercio, para comentar brevemente, y así ya le damos la palabra también, si quieres, a Alejandro y a Pep. Las relaciones, decías que no son tan relevantes como las relaciones de inversión. No lo he dicho, lo digo siempre, pero esta vez no lo he dicho. Aprovecho para decirlo. Bueno, Brasil es actualmente con los datos de 2018, que son los más recientes, nuestro cuarto mercado de inversión extranjera, con 48.000 millones de euros de stock de inversión. Ha habido una evolución, no se ha parado. A pesar de la crisis de 2015-16, yo quiero poner de manifiesto que en 2016 eran unos 39.000 millones en stock de inversión y ha aumentado. Y además ha aumentado también el número de empleos que se generan. Ahora estamos en el entorno de 180.000 empleos directos generados por ese stock de inversión de las empresas españolas aquí. Evidentemente, esa potencia, somos el segundo inversor productivo extranjero en Brasil. Esa fuerza y esa potencia no tiene el mismo reflejo en las relaciones comerciales, pero también hay que tener en cuenta el contexto. Nosotros somos parte de la Unión Europea y nuestros principales socios comerciales son nuestros socios de la Unión Europea. Ya fuera de eso... Sí, Isabel. Sí, se volvió a cortar, Isabel. Bueno, como no saben... Sí, Isabel, se ha cortado de nuevo los últimos 15 segundos. Otra vez. Perdonad. Voy a quitar la cámara a ver si eso ayuda. Decía que las relaciones comerciales de España están focalizadas en los socios comerciales de la Unión Europea. Y entonces, en ese contexto, pues evidentemente Brasil es el segundo socio comercial de la región después de México, con un flujo de comercio del entorno de 3.000 millones de euros. Y queremos potenciarlo, evidentemente, pero tenemos que tener en cuenta pues que nosotros estamos muy focalizados en las relaciones comerciales dentro de la Unión Europea.
por construcción, ¿no? Pero sí es una oportunidad, nosotros vemos como una oportunidad, queremos superar, Brasil ahora mismo es nuestro mercado de destino del número 19 y nuestro proveedor número 14. Queremos mejorar esas cifras y por eso está metido dentro del PASE, ¿no? La exportación también, comercio exterior, pero evidentemente lo que dirige nuestras relaciones comerciales, o sea, bilaterales, perdón, son las relaciones de inversión. Gracias. ¿Qué decís el resto de participantes, Alejandro, Josep? Yo quería solo añadir en los sectores de oportunidad, yo destacaría también el sector energía, porque en el tema del gas es un sector que se va a desarrollar muchísimo, se está planteando un nuevo marco regulatorio del gas y eso va a abrir oportunidades. Y en el sector de energías renovables, yo creo que también está creciendo mucho en el norte-nordeste del país. Y en temas para una mayor, ¿cómo diría?, una confiabilidad del gobierno, de la inversión extranjera en Brasil, se creó ya hace tiempo el Ombudsman de la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior, que es una ventanilla única compuesta por varios órganos del gobierno, donde el interesado en invertir en Brasil encontrará información pues muy accesible y no solo información, sino ayuda, un servicio ad hoc para los temas que tengan interés en el país. Yo creo que es muy interesante y después, si quiere, lo comparto en el chat, el link para el público. Y destacaría por último el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está todavía en un momento muy delicado. La Cámara de España en Brasil preside hasta el próximo año, en julio, la Eurocámaras, el grupo de cámaras europeas en Brasil, y desde este grupo se ha hecho una carta de apoyo a la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur y se envió esas cartas a Bolsonaro, al presidente de Uruguay, que lleva ahora la presidencia de Mercosur, Angela Merkel, que lleva la presidencia de Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Yo creo que todo esfuerzo en este momento es poco para ayudar a que este acuerdo se ratifique. También como sabéis, hay una gran preocupación ambiental de Brasil y eso es donde más está complicando el avance de este acuerdo. Desde Eurocámaras también estamos pensando hacer el próximo año un evento sobre el Amazonas de muy alto nivel, de forma que no queremos tener una posición a favor o contra el gobierno, sino ser más objetivos posible para enseñar al mundo lo que está pasando en el Amazonas. Que hay quemadas, hay incendios criminales y hay otro tipo de situación que es recurrente y que no sería tan negativo. Y, en fin, es el punto interesante que creo que hay que apoyar de todas las formas que este acuerdo se ratifique. Bueno, pues continuando lo que has puesto Isabel y Alejandro, es cierto, Brasil es un país muy importante para España desde el punto de vista del flujo de inversiones y es menos importante desde el punto de vista de balanza comercial. Pero no es porque lo hagamos muy mal, es que simplemente Brasil es un país muy cerrado. La suma de importaciones y exportaciones en Brasil, lo que sería el sector exterior, equivale aproximadamente al 25% del PIB. Está muy lejos de los estándares medios internacionales, que sería en torno al 60%. Evidentemente, cuando se hizo público el año pasado, en el mes de junio, que se había firmado el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, después de casi 20 años de negociaciones, pues abrió todo un abanico de expectativas muy positivas, en el sentido de que barreras arancelarias y pararancelarias disminuirían y esto pues abriría las puertas. Pero no nos engañemos, en este momento la entrada en vigor del tratado no parece inminente, ¿eh? Tanto porque el coronavirus ha sacado al tratado de las prioridades en la agenda político-económica de los dos bloques,
como por otras cuestiones de tipo ambiental. Yo soy de los que espera que ese tratado entre en vigor lo antes posible, porque estoy convencido que para todos los que trabajamos desde el ICEX, las cámaras de comercio o las agencias de promoción de las comunidades autónomas, nos cambiará nuestra vida por completo, ¿eh? Pero hoy por hoy hay que verlo con un poco de cuidado, ¿eh? Y también complementando lo que se ha expuesto sobre oportunidades, ¿eh? A mí me gustaría destacar que el sector más pujante de la economía brasileña, aquí en el que el Brasil es líder mundial indiscutible, es el agronegocio. Y es un sector que acepta e incluye continuamente nuevas tecnologías, ¿eh? Y nosotros pues tenemos empresas en el sector agronómico, desde drones hasta pues, tipos de abonos especializados, ¿eh? Todo lo que podríamos incluir en el concepto de la agricultura de precisión, que en Brasil tiene una oportunidad clarísima y que hay que aprovecharla. Y luego la sorpresa en este año de pandemia y de contracción es el sector de la construcción. No únicamente la obra pública vinculada a licitaciones, sino la construcción residencial. Es obvio que Brasil todavía tiene un déficit de habitación. Incluso en los peores años de contracción económica, el programa Minha Casa Minha Vida construía y entregaba viviendas. Pero este año 2020 nos encontramos que ha habido un repunte espectacular, incluso en la construcción de alto standing, que se explicaría en parte por cuestiones financieras, es decir, la búsqueda de inversiones de bajo riesgo que den un retorno superior a lo que da puramente la compra de títulos de deuda pública. Pero es cierto que en la construcción, y tanto empresas que quieran construir o que quieran aportar tecnología, estamos hablando de un sector que este año pues, ha sorprendido muy favorablemente. Y finalmente, para concluir, todo lo que tenga que ver con la transformación digital. Seguramente el coronavirus, más que cambiarnos la vida, lo que hará es acelerar los cambios que ya estaban latentes. Bueno, el simple hecho de que esta reunión la hagamos virtualmente con personas en Barcelona, en Madrid, en Sao Paulo, en Brasilia, es claramente un testimonio de cómo nos estamos adaptando mucho más rápidamente de lo que pensábamos a este nuevo contexto. Con lo cual, empresas que traigan tecnologías y modelos de negocio que se adecuen a este tipo de realidad, también tienen muchas oportunidades para crecer en Brasil, no tengo duda. Muy bien, pues desde luego es indudable, ¿no?, que nosotros también apoyamos, ¿no?, la ratificación de ese acuerdo entre la Unión Europea y Brasil. Cierto es, como dices, Pep, ¿no?, que no solo la ratificación, sino también la implementación, ¿no?, de esta clase de tratados pues lleva su tiempo. Es posible que necesitemos incluso una década, ¿no?, para conseguir, ¿no?, que el tratado al final acabe dando todos sus frutos, ¿no?, y se vea su impacto real, ¿no?, en el comercio entre las dos regiones. Pero desde luego es una excelente noticia que se firmara y esperemos que se pueda sacar provecho de ello después de todo lo que costó, ¿no? La parte de agroindustria, totalmente de acuerdo. Brasil es pues primero o segundo, ¿no? Siempre productor exportador de café, de caña de azúcar, de soja, en fin, es una de carne, es una superpotencia mundial en este ámbito y hay una gran oportunidad ahí para las empresas españolas, El chat estaba aquí, había escrito algo, pero igual es ahí. Sí, entonces... El embajador quiere... Estamos... Sí. Embajador, ¿quieres hablar? ¿Quieres decirnos? Sí, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Bueno, pues nada, que mola agrair por todas las exposiciones. Solo algún pequeño comentario más. Bueno, amén de la financiación a las que Isabel se refería muy acertadamente, Brasil tiene ahora no solo parte, sino tiene financiación de las instituciones financieras regionales, el BID y la CAF, y también del Banco Mundial como elementos de estabilización y de apoyo a sus políticas. Yo diría en un momento en que si miramos el panorama regional, imaginemos las elecciones recientes de Bolivia el domingo, los problemas en Chile, la situación que hay en algunos países donde se está desinvirtiendo, como Ecuador o Argentina. Yo creo que Brasil ahora, con todo el coste de Brasil, es un foco de estabilidad y creo que esto es importante subrayarlo. Y donde hay una mayor tranquilidad, dentro hay un debate vivo, intenso, pero dentro de los cauces de la democracia las instituciones funcionan.
Y luego, pues digamos que vamos a tener estos eventos, como mencionó Isabel, con el Ministerio de Infraestructuras en noviembre, con el Ministerio de Desarrollo Regional, la cena de gala de la Cámara Española aquí en la Embajada, los 3 eventos, y luego yo creo que habrá un encuentro empresarial importante el próximo año. Respecto de lo que dice Alejandro de la situación en la Amazonia, nosotros estamos teniendo una posición muy matizada y he sido invitado a acompañar al vicepresidente Mourao a un viaje próximo a la Amazonia, próximamente a la Amazonia, para ver toda esta situación sin duda compleja que tiene aspectos medioambientales, pero también económicos y sociológicos. En fin, estamos ahí y yo lo que detecto por mis contactos es que afortunadamente sigue habiendo en nuestras empresas apetito inversor y aquí estamos a su servicio. Muchas gracias, buena tarde y buenas tardes. Muchas gracias, señor embajador. Celebro sus palabras y celebro también que puedan organizar y celebrar encuentros presenciales, ¿no? Porque es algo que nosotros aquí no estamos aún en disposición de hacer, así que el hecho de que incluso la Cámara pues, pueda celebrar ahí su cena de gala, pues es una excelente noticia. Ojalá que nosotros podamos reemprender esa agenda presencial en breve y incluso las misiones, la misión que tuvimos que retrasar, que teníamos en el mes de marzo, ¿no? Que nos llevaba a Sao Paulo y Salvador, en la que creo que incluso el embajador tenía previsto estar en Salvador con Isabel, y ojalá que podamos retomarlo esto en 2021, siendo realistas probablemente ya de cara a junio, julio del año que viene. Bueno, ya para terminar, porque estamos ya sobre el tiempo previsto, llevamos 1 hora y media de sesión, una sesión realmente muy rica en contenido. Algunos asistentes se han ido haciendo preguntas y por el mismo chat, ¿no? Las personas aludidas han ido respondiendo. De todas maneras, sí que había una pregunta que creo que queda por responder. Lo único es una pregunta que probablemente reclamaría una respuesta larga y yo creo que no tendríamos el tiempo para responderla, ¿no? Sobre las ayudas a la internacionalización que las empresas españolas tienen para ir a Brasil. Entonces, yo no sé si a lo mejor, como es una cuestión probablemente más oficial, Isabel quiere hacer un apunte muy breve y lo que podemos hacer también, por supuesto, es poner en contacto a esa persona que pregunta con los ponentes para que puedan responder en una conversación ya bilateral. Isabel. Gracias, Francisco. Pues sí, hace mucho tiempo que ICEX, que es digamos, el instrumento que el Gobierno de España tiene para potenciar la internacionalización de las empresas españolas, hace tiempo que ayudas monetarias en forma de bolsa, de viaje o algo así, no se suelen realizar. La ayuda que se aporta va en otras vías, desde educación, formación para las empresas que quieran salir al exterior, por muy diversos instrumentos que yo, si me puedes, por favor, poner en contacto con la persona que ha preguntado, les podemos explicar con más detalle en qué consiste. Pero básicamente la filosofía de ICEX es esta cosa española que decimos, no me des un pez, enséñame a pescar, ¿no? Pues esa es un poco la filosofía que desde ICEX se realiza. Se hacen muchas operaciones de actividades, encuentros, foros, además de webinars, en fin, hay una multitud de actividades muy rica y que desde las oficinas en los mercados, pues las oficinas económicas y comerciales de los diferentes mercados, pues ayudamos a poner en práctica, ¿no? Pero vamos, si me puedes poner en contacto con esta persona, pues le podemos dar una respuesta mucho más detallada. Muy bien. Luego había una última pregunta que tú has intentado también responder, ¿no? Sobre estos activos inmobiliarios, ¿no? Que son propiedad del Estado brasileño, y preguntaban si una vez vendidos estos organismos oficiales se quedarían como inquilinos. Tú respondes que esa cartera de inmuebles es muy grande y que muchos están vacíos. Yo me imagino que habrá que analizar esto proyecto a proyecto, ¿no? Claro, yo mi recomendación, no hay una lista, no existe una lista que uno pueda consultar de eso. Hay que hablar muy directamente porque digamos que es como si fuera patrimonio del Estado en España, ¿no? Sería lo similar. Y entonces eso hay que hay que entrar en contacto con ellos, reunirse y ver qué operaciones son las que se pueden realizar. Si existe interés, podemos hacer una investigación un poco más
pero vamos, que lo más normal es que haya pues, que esperar a hacer una presentación con ellos o algo porque no existe una lista pública que uno pueda consultar fácilmente. Y hay de todo, hay organismos que ahora mismo están, pues no sé, es como si fuera en España una sede de alguna agencia o una cosa, o incluso pues inmuebles vacíos. Ellos los tienen priorizados, normalmente lo primero que intentan sacar al mercado es lo que está vacío. Pero vamos, yo animo a que se haga la consulta. Muy bien, pues bueno, vamos a ver también con la Cámara de Brasil-España, a ver si nos animamos incluso, ¿no? A lo mejor a hacer una sesión en la que podamos mostrar también este tipo de oportunidades. Nosotros ya estamos trabajando con la Secretaría Especial de Desestatización para tener un webinar con ellos. Y bueno, estamos ahí esperando contestación. Muy bien, fantástico. Luego ya recuerdo también... Pues os recuerdo también, ya que tocabais antes el tema agroindustrial, que también en colaboración con la Cámara de Brasil-España, el 4 de noviembre celebramos también otro webinar sobre el estado de Mato Grosso, que es uno de los estados precisamente más fuertes en el ámbito agroindustrial. Con lo cual también os animamos a que estéis pendientes de la agenda de webinars. Bueno, como estamos ya por encima del tiempo, llevamos 1 hora y media de sesión, a no ser que Antonio tenga alguna pregunta más, sería ya el momento de que los... Exclusivamente dar las gracias al embajador, a Isabel, a Josep y a Alejandro. Y bueno, esperemos que esta pandemia nos deje viajar y estemos pronto en Brasil, del cual tenemos muchas saudades. Y muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias y estaremos encantados de veros en persona cuando sea posible. Pues gracias a todos, Isabel, Josep, Alejandro, un placer. Enviaremos un email con los contactos de todos para que quedemos todos bien conectados, también con los espectadores, y ojalá que 2021 podamos recuperar, ¿no?, esas agendas presenciales en Brasil, porque ya tenemos ganas de volver a Brasil. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy enhorabuena por la iniciativa. Hay que hacer más colaboración entre las cámaras. Tenemos que hacer más cosas en conjunto, los tres. Sí. Muy bien. Un abrazo a todos entonces. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.